Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos del 4 en adelante. Si usted tiene la Biblia con usted, allí puede ayudarnos, puede buscarlo en el profeta Jeremías, capítulo 29. Vamos a leer Jeremías 29, versículos del 4 en adelante. Y allí vamos a estar meditando en el mensaje de hoy, que lleva por título Mientras tanto. Dice la palabra de Dios, Jeremías 29, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice deportar o transportar a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá la ciudad y no disminuyáis. Procurad la paz por la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que ellos sueñan, porque falsamente profetizan en mi nombre, y no los envié. Así ha dicho Jehová. Porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Palabra de Dios. Hermanos, en el año 930 antes de Cristo, después del reinado de Roboam, hijo de el rey Salomón, el reino de Israel, el reino unido de Israel, se dividió en dos: en reino del norte y reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus y el reino del sur por la tribu de Judá y parte de la tribu de Manasés. Sin embargo, en el año 722 antes de Cristo, el reino del norte fue invadido por los asirios y su capital, que era Samaria, fue destruida. El reino del norte fue destruido en el año 722 antes de Cristo. El reino del sur, que era Judá, con capital Jerusalén, se mantuvo estable hasta el año 586, cuando un rey babilonio, que en ese momento era más bien el capitán del ejército, invadió la península de Palestina y conquistó Jerusalén. Ese hombre se llamó Nabucodonosor. Nabucodonosor destruyó las murallas de Jerusalén. Nabucodonosor destruyó el templo que construyó Salomón y que soñó David. Cayeron todos en manos de los babilonios. Nabucodonosor tomó todos los utensilios sagrados del templo y se los llevó a Babilonia. Nabucodonosor tomó los jóvenes hebreos que tenían algún potencial para desarrollarse como líderes y se los llevó a Babilonia. Entonces los judíos o los israelitas cayeron en manos de los babilonios, y la Biblia dijo que esto iba a suceder durante 70 años, que ellos estarían en la cautividad en Babilonia. Ellos no tenían por qué parar en Babilonia, pero sencillamente eligieron apartarse de Dios, eligieron alejarse de su creador, de tal manera que Dios permitió que los babilonios sirvieran ahora como jueces y lo llevaron cautivo durante 70 años. Creo que una de las razones principales por las que ellos cayeron en la cautividad fue sencillamente por la idolatría. Porque están jugando con el pecado, porque tienen pecados no confesados. Y el único camino que Dios tiene para llamarle la atención y decirle: por favor, despierten de una vez, es llevarlos cautivos a Babilonia, para que estando en Babilonia estén obligados a depender únicamente de Dios. Ahora, yo quiero dejar claro una cosa. Nosotros, los hijos de Dios, no nacimos para vivir en Babilonia. Nosotros nacimos para vivir en Jerusalén, en Canaán. No nacimos para ser adúlteros, no nacimos para ser mentirosos, no nacimos para ser ladrones, no nacimos para ser borrachos, nacimos para triunfar. En la mente de Dios, dice el Salmo número 8, que cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites?
Y dice el texto bíblico: le hiciste poco menor que los ángeles. Ese era el sueño de Dios para nosotros. Pero el ser humano se desvió, y al igual que Israel fue llevado cautivo a Babilonia, el pecado nos ha llevado a la cautividad, la miseria, el dolor, la tragedia, la enfermedad, la muerte y toda una estela de desgracia que vivimos diariamente. Miles de judíos estuvieron deportados en Babilonia, viviendo en Babilonia en el exilio. En un exilio sin poder asistir a los funerales de los que quedaron atrás. En un exilio lejos de su tierra. En un exilio sin poder venir al templo porque no tenían templo ni para adorar. Y para colmo, habían profetas que les habían dado la esperanza de que en 2 años regresarían de Babilonia y adorarían nuevamente en Jerusalén. Y ahora hay una pugna entre profetas, porque hay algunos profetas que dicen no, son 70, y otros profetas decían no, son 2 años nada más. Y cuando los judíos se vieron cautivos en Babilonia sin esperanza de poder regresar, ¿saben cuál era el sentimiento de ellos? Está expresado en el Salmo 137. ¿Cómo alabar a Dios? ¿Cómo dice? En los sauces colgamos nuestras arpas. No vamos a cantar, no vamos a adorar a Dios en tierra extraña. Lea el Salmo 137 y va a ver la angustia en la que están sumidos toda esta gente. Al igual que ellos, hoy nosotros nos preguntamos: ¿y cuándo terminará esta pandemia que ha arrasado con la vida de miles y millones? ¿Y cuándo se inventará una vacuna que finalmente va a permitir erradicar esta pandemia? ¿Y cuándo se va a terminar este asunto de máscaras, de distancia social, de estar lavándonos las manos todo el tiempo? ¿Cuándo podremos abrazarnos? ¿Cuándo podremos disfrutar un almuerzo aquí en el comedor de la iglesia? ¿Cuándo nuestros hijos vendrán al departamento y aprenderán de sus maestras en la iglesia? ¿Cuándo dejaremos de usar las máscaras? ¿Cuándo podremos adorar juntos? Estamos en un exilio espiritual en este momento, y es en medio de preguntas como estas que Dios envía una carta. Escucha bien lo que te voy a decir. A través de Jeremías, Dios les envía una carta a los judíos deportados allá en Babilonia, y esa carta está contenida en el capítulo 29 del libro del profeta Jeremías. Eso que yo acabo de leer, usted tal vez no lo ha notado, pero esa es una carta que Dios les envía a ellos mientras están en Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios está en el negocio de entrar en contacto con los exiliados. Así Dios está desde el principio. Dios se comunicó con el hijo pródigo y le encendió el switch para regresar. Dios se comunicó con los jóvenes hebreos y le encendió el switch en medio de un horno de fuego ardiente. Dios se comunicó con Daniel y en el medio del foso de los leones, allí Dios estaba, porque Dios está en el negocio de contactar a los exiliados y a los que están en algún momento difícil y en alguna crisis espiritual. Esa es la razón por la que la iglesia de Boca Ratón no ha cerrado. La iglesia está activa, la iglesia está abierta. Esa es la razón por la que hay líderes arriesgándose desde aquí para decir: vamos a mantener a nuestra hermandad viva a través de, por lo menos, de un programa virtual. Y esta es la manera en que Dios está entrando en contacto con su pueblo. Ahora, el tema de esta mañana es: ¿qué hacer mientras tanto? Mientras tanto, ¿qué hacer mientras dura la pandemia? ¿Qué hacer mientras Cristo vuelve? ¿Qué hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Y sabes que allí en la carta que Dios les envía a través del profeta Jeremías, encontramos al menos algunas recomendaciones que Dios les da a los que están en el exilio en Babilonia. Dios les dice: oh, ustedes están en el exilio, pero ustedes pueden hacer algo mientras esto ocurre. Mientras toda esta crisis pasa, tú puedes hacer algo. ¿Qué puedo hacer mientras tanto? Y aquí va la primera recomendación que Dios les da a los judíos que están en Babilonia, aquellos que están deportados. En Jeremías capítulo 29 está la primera recomendación. Así ha dicho Jehová: edifiquen casas, habiten, planten huertos y coman de su fruto. Lo primero que Dios les dice es: sean productivos en medio de situaciones difíciles. El asunto es
que mientras ellos estaban en el exilio en Babilonia, hermanos, ellos están usando el exilio como excusa para no cantar, para no adorar, para no diezmar, para no estar en contacto con Dios. Deciden dejar de ser productivos. Y Dios les dice, óigame, no usen el exilio como una excusa para no estar en contacto conmigo, sino que edifiquen casas, planten viñas, cásense, tengan hijos, tengan nietos. La situación es difícil, pero que la situación, por más difícil que sea, no limite tu productividad. De la misma manera, esta pandemia es difícil. Esta pandemia ha planteado una crisis mundial. Pero ¿saben una cosa? Hay personas que han aprovechado esta pandemia para prosperar. Lee la noticia y te vas a dar cuenta. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, solamente en el primer trimestre después de la pandemia, enriqueció su fortuna en 300 billones de dólares. Billones. En medio de la crisis. No uses la crisis, la pandemia como una excusa para no crecer. Debes crecer. Y Dios nos da el combustible para crecer. La Biblia dice en Éxodo capítulo 12 que mientras más los egipcios oprimían a los judíos más prosperaban y crecían. ¿Por qué? Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer crecer, a pesar de que sea una situación difícil, porque servimos a un Dios que nos ayuda a volar aunque otros quieran detenernos. No uses la crisis como una excusa para no crecer, para no ser productivo, para no prosperar. Mientras esto pasa, la primera recomendación de Dios es: sé productivo. Busca algo que hacer. No te tires en el sofá de tu casa a esperar que los milagros ocurran. Invoca el nombre de Dios, busca su presencia, pídele sabiduría. Y la Biblia dice que quien le pide sabiduría a Dios, Dios se la da. La segunda recomendación que Dios le da a Israel es: oren por la paz de la ciudad en donde ustedes viven. No solamente sean productivos en medio de la crisis, sino que oren por la paz de esta ciudad. Y no debe sorprendernos que Dios le dice al pueblo de Israel: oren por la paz de esa ciudad. Oren en medio de la crisis por la paz. Y saben una cosa, que esta recomendación de Dios revela que la vida de oración de Israel estaba deficiente, porque están en medio de una crisis de exilio, pero su vida de oración está por el piso. Y me pregunto, ¿será que en medio de esta crisis nuestra vida de oración está tan activa a la altura de lo que estamos viviendo nosotros? El apóstol Pablo le recomienda a la iglesia: orad sin cesar. Si llegó un momento donde tenemos que orar, es hoy. Es más, me atrevería a decir que hay muchos que obedecen más a las autoridades civiles que al propio Dios. Hay gente que se pone su máscara fielmente, pero ora poco. Hay gente que se lava sus manos fielmente, pero ora poco. Hay gente que conserva la distancia social, pero ora poco. En otras palabras, gente que obedece más a las autoridades civiles que al propio Dios, cuando Dios nos está diciendo: orad sin cesar. Oren por la paz de esa ciudad, porque si en esa ciudad hay paz, ustedes van a tener paz. En medio de una crisis, Dios está recomendándole a su pueblo: oren por la ciudad. Y eso nos dice algo. Babilonia no era tan grande y tan fuerte como parecía ser. Babilonia tenía grandes problemas. Y Dios le dice: oren por Babilonia, porque a pesar de que ellos se venden como lo mejor y como lo más fuerte, no son tan fuertes nada. Ellos necesitan paz. Tienen un rey que se volvió loco. Oren por esa ciudad. Es una ciudad con grandes problemas, una ciudad dividida, una ciudad depravada. El exilio babilónico demostró que Babilonia no era tan grande como se esperaba. Y para nosotros hoy, esta pandemia ha demostrado que no somos tan fuertes como pensábamos. Somos frágiles.
no tenemos paz como pensábamos. Hermanos, si ha llegado un momento en la historia donde el pueblo de Dios necesita orar, es ahora. Orar por la iglesia, orar por las familias de la iglesia, orar por esta nación donde nos ha tocado vivir o donde elegimos venir. Orar por nuestros jóvenes que son vulnerables a los ataques del enemigo y a la tentación. Orar por ti, por mí. Orar por nuestros líderes. Si ha llegado un momento de orar, es hoy. Dios les dice a los judíos: mientras están en Babilonia, sean productivos, número 1. Número 2, oren por esa ciudad, porque si en la ciudad hay paz, ustedes tendrán paz. Y por último, Dios les dice: y tengan mucho cuidado con las fuentes proféticas. Cuiden a quien le prestan sus oídos. ¿Y saben por qué Dios les da esta recomendación? Tengan cuidado con las fuentes proféticas. Porque habían profetas que decían, como Jeremías, que decía 70 años van a pasar en Babilonia y luego regresarán. Y habían otros profetas falsos que decían son solamente 2 años. Y Dios les dice: cuidado a quien ustedes le dan el privilegio de escuchar. Tengan cuidado a quien le das acceso a tus oídos. Si escuchan a CNN, a Fox, a Univisión, a Telemundo, cualquier una de esas cadenas de televisión, te vuelves loco. Pero si escuchas a Dios, la cosa va a cambiar. Si escuchas a aquellos profetas que te dicen es hora de venderlo todo, de irte de las grandes ciudades y de refugiarte por allá, por un monte donde no hay ni siquiera energía eléctrica, puedes estar cometiendo un error. Pero por eso Dios les dice: tengan cuidado, porque hay muchos falsos profetas que aprovecharán esta crisis para confundir al pueblo. Mucho cuidado a quien le das el privilegio de escuchar. En las redes sociales circula todo tipo de información. Ahora Dios nos está diciendo: sean productivos en medio de la crisis, oren en medio de la crisis y tengan cuidado a quien escuchan en medio de la crisis. ¿Y qué hacer? ¿A quién escuchar? Mejor en oración, escucha lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. En esta carta que Dios les envía a su pueblo en Babilonia, Dios les dice: sean productivos. Y hoy Dios también nos está mandando este mensaje a través de nosotros, porque todavía Dios está interesado en contactar aquellos que están exiliados por medio de una pandemia. Y es por esa razón que allí en tu casa Dios te dice: aprovecha el tiempo y sea productivo. Aprovecha el tiempo y haz un curso, aunque sea online, virtual. Supérate en algún área de tu vida. Pero no permita que esta pandemia minimice tu creatividad y tu productividad. Aprovecha el tiempo para orar. Sé que hay muchos que aprovecharán el tiempo para mirar esta serie de televisión. Sé que hay muchos que abrieron una cuenta en Netflix para tener suficiente tiempo para aprovechar la pandemia en casa. Pero aprovecha el tiempo para orar. Ora por la paz de esta nación. Esta nación está en crisis. El mundo está en crisis. Ore, ora y ora. Y ten cuidado a quien tú escuchas. El propio Jesús lo dijo: porque al fin del tiempo vendrán lobos rapaces vestidos de ovejas. Ten cuidado a quien escuchas. Y antes de yo concluir esta reflexión, me gustaría hablarles de otra carta que Dios escribió. Es una carta de rescate, es una carta de esperanza, es una carta de liberación de la Babilonia espiritual. Y en esta carta Dios nos dice a los exiliados del siglo XXI, aquellos que están en la cuarentena espiritual por 6 meses, 7 meses y ahorita 8 meses y probablemente hasta diciembre. Dios en esta carta nos lanza este mensaje y nos dice a ti y a mí: ¿pensaste que vine a quebrantar mi propia ley? No he venido a quebrantar la ley o los profetas, vine a cumplirla. En esa carta Dios nos dice: ¿estás preocupado y turbado? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En esa carta Dios nos dice:
ignoras lo que le va a pasar a los muertos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios y aleluya. Dios promete traer a los hijos de regreso, hacer volver a los que están tristes, hacer volver a los que están exiliados. Dios promete sacar a Babilonia de ti y traerte de regreso de Babilonia. Dios dice: búscame, y el que me busca me encontrará. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pronto Él descenderá del cielo. Pronto Él llamará a tu padre y a tu madre que están hoy descansando en la tumba. Allí no tendrás que sufrir más. Una de las situaciones más tristes de las familias hoy es cuando tienen que salir padre y madre al trabajo y dejar a su bebé de 1 año, de 5 meses, de 9 meses en un daycare. No, allí no tendrás que dejar más a tu hijito al cuidado de nadie. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No tendrás que asistir nunca más a un funeral, porque todas estas cosas habrán pasado. Todo será hecho nuevo. Yo anhelo el día y espero el día en que Jesús vuelva, para que vayamos con Él a vivir por la eternidad y se termine este maldito exilio en el cual este planeta ha estado involucrado por miles de años. ¿Sabes? Quiero compartir una historia personal contigo. Hace unas semanas, mi esposa me dio la sorpresa por mi cumpleaños en septiembre de salir de viaje. Y mucha gente me decía: ten cuidado por la crisis, el mundo, cómo viajar. Me dio la sorpresa de llevarme mi esposa a Turquía. Precisamente semanas antes había estado mirando videos de Turquía, de Estambul, y me fascinó, la verdad. 12 horas de vuelo, llegamos a Estambul, pasamos 10 días en Turquía. La parte que más me interesó a mí fue la historia, porque parte de Turquía perteneció en el antiguo primer siglo a lo que era el Asia Menor. Viajamos a Hierápolis, Capadocia, la Odisea, Éfeso, el mar Egeo, lugares mencionados en la Biblia. Solamente que mi reloj biológico se alteró, porque hay 6 horas de diferencia. Así que yo aprovechaba y me levantaba a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, o aprovechaba esa hora para llamar aquí a mi familia y ver FaceTime a mis hijos, especialmente a los pequeñitos que me han robado el alma. Pero cuando yo llamaba a las 9 de la mañana, aquí era de madrugada, y a veces el reloj biológico de ellos se alteró también. Mi suegra me cuenta que todos los días por la tarde el chiquitito salía a la ventana y miraba la camioneta y decía: papá, papá, y eso me partía el alma cuando yo estaba lejos. Así que cuando regresé, le dije a mi esposa: digo, no me importa, critícame, pero van a dormir conmigo. Así que los primeros días amanecía demolido, pero durmiendo conmigo. Estaban alterados. Así que el pequeñito, hoy está cumpliendo 2 años, el chiquitico, se levanta a las 2 de la mañana, porque a esa hora a veces yo llamaba, y se levanta a las 2:50 de la madrugada. Imagínate, yo cansado, a esa hora hay que levantarse a atenderlo. Y en estos días se levantó él, yo me levanté y me decía: a caminar, a caminar. Y yo empecé a caminarlo por toda la casa. Nada de sentarme, tenía que seguir caminando. Y ya como a las 3 de la mañana estaba cansado. Digo: no, camina tú si quieres. Y me acosté en el sofá. Y en un lapso de eso, yo no sé cuánto tiempo fue, yo me quedé dormido en el sofá. Y me desperté sobresaltado buscándolo. Está oscura la casa y no lo encontré. No lo veo. Cuando me voy a bajar del sofá para buscarlo, con una colcha pequeñita que él tiene, estaba acostado en el piso, al lado mío, pero en el piso. El piso estaba frío. Sus piecitos estaban fríos. Y parte de su cuerpo era frío.
Y yo lo levanté y lo acosté conmigo. Aquello me dolió, me golpeó, me dio duro. Y con mi cuerpo lo calenté. Y pensé, ¿cuántas veces yo habré estado tirado también por mis decisiones? Lejos de Dios, exiliado, sufriendo el frío de mis decisiones. ¿Cuántas veces habré pensado, Dios se olvidó de mí? Y estoy hablando para ti que estás ahí mirándonos y que tal vez por tu mente ha cruzado en este tiempo, Dios se olvidó de mí. Pero ese Dios te mira con ojos de misericordia. Y si yo, siendo un pecador, cargué a mi hijito y le di calor con mi cuerpo, tú puedes vivir convencido que Dios descenderá del lugar donde estás, te cargará en sus brazos y te dará su calor, porque nunca se olvidó de ti. Mientras esto pasa, sé productivo. Mientras esto pasa, ora. Y mientras esto pasa, escucha la voz de Dios, porque Él nunca se olvidó de ti. Dios te bendiga. Vamos a cantar un himno que creo que va a cerrar con el mensaje de esta hora. Es el himno: No me olvidé de ti.